semana 15 de Apocalipsis. Juan está tomando nota. Juan está tomando nota de las iglesias. La revelación fue dada a Juan, yo creo que varios días, y Juan está tomando nota, y Juan pasa de estar viendo las cartas a las iglesias, pasa a la nueva visión. Terminamos la carta de la Odisea, vimos que Juan está allá donde se ve aquel punto negro, en la isla de Patmos, más o menos unos 100 kilómetros entre tierra y la isla. Si usted no me entendió de qué traté de hablar durante todas estas semanas, esta mañana usted se va a dar cuenta que durante estas 9 semanas hemos venido hablando de la forma en cómo el Espíritu Santo ve y verá a la iglesia a través de los siglos. Las 7 cartas que están dirigidas a las diferentes iglesias cristianas, las 7 cartas, ahí tenemos una especie como de foto de las 7, lógicamente por la distancia no se van a ver así tan cerca, pero hilando un poquito más delgado, señoras y señores, hilando un poquito más delgado, realmente lo que el Espíritu Santo está revelando de la primera iglesia. Acuérdense que para este momento la iglesia tiene ya 60 años, ya han transcurrido 60 años. Entonces el Señor hace una evaluación de las iglesias que tienen, y el Señor dice: a esta hay que corregirle esta, a este hay que hacerle esto, a este hay que hacerle esto, pero todas tienen que ponerle atención a todo lo que se está haciendo. Todas las iglesias tienen que darse cuenta que así es. Ahora, vean la maravilla del poder de Dios y la sabiduría de Dios. La palabra de Dios está completa. Dios sabe que lo único que necesita la gente es su palabra, y que todo está en torno al parámetro que es la palabra de Dios. Entonces, simplemente lo que Él está diciendo a una u a otra, lo debe de corregir una u otra en determinado tiempo, pero es muy probable que la otra también corrija en otro tiempo lo que corrigió aquella otra tiempo anterior. ¿Sí me comunico? Pero también yo necesito que usted me entienda que esto va dirigido a nosotros. La iglesia no son edificios, esto es un auditorio. Y algunos de nosotros, como dije al principio, somos domingueros o sabateros o sabatistas Entonces, en este repaso de la iglesia de Éfeso, pienso que la primera iglesia se le habló y se le dijo a los hermanos de Éfeso: ustedes son una iglesia muy buena, son gente que trabaja mucho, qué gente más trabajadora, gente que ha permanecido a través del tiempo, no le gustan los malvados, siempre estás fijándote en que los malos, y que muy bien, muy bien. Pero pareces el Wililla de la escuela cuando llega a la escuela, agarra el bulto y lo vuela por allá. Esa es la analogía. Perdiste tu primer amor. Tu interés no es el Señor, tu interés es tu vida. Lo cual es irónico. Es muy irónico que lo que interese sea tu vida y Dios no sea, por decirlo de una forma sencilla, la prioridad que tenés que buscar. Esta fue la carta a la iglesia de Éfeso que vimos. No le da ningún atributo y le dice: arrepiéntase.
vuelva a lo que usted hacía antes, vuelva a dedicarse, vuelva a darse cuenta de lo importante que es que usted entienda que no se puede ser hijo de Dios si usted no tiene una experiencia personal, sola, individual con el Señor, personal. Como lo dicen ahora como lo dicen ahora los técnicos, prácticas sanas constantes, prácticas sanas constantes sobre su propia espiritualidad. Hermanos, hace 50 años había violencia y la gente se mataba a machetazos y se mataba a balazos, porque el ser humano es malo, dice la Biblia. Pero la razón por la cual la violencia ha aumentado tan grande es porque la gente dejó de trabajar en su interior, la gente dejó de trabajar en su corazón. Ya Dios no cuenta para nadie. Yo no estoy pretendiendo decirle a la gente, o sea, si usted busca a Dios, usted va a ser un buen evangélico, un buen católico. Con lágrimas en los ojos, una señora me decía un día de estos, yo recibí palo de mis papás, me dieron con un palo de escoba y me daban y me daban y me daban hasta que sangraba y no les importaban mis gritos. Hermanos, somos horribles. No hay necesidad de agarrotear a una persona con un palo para destruirle el corazón a una persona. La razón por la cual Dios quiere que nosotros lo pongamos a Él, no de primero, porque ese tema de primero ya lo hemos hablado aquí, Dios nunca puede ser prioridad, Dios es todo. Pero la iglesia de Éfeso representa la iglesia de Éfeso representa a esa gente, la gente dominguera, la gente de culto, la gente que usted la oye hablar y de la abundancia del corazón habla la boca. Éfeso nos dio duro para entender que somos algunos bien vagos, hermanos. Somos con nosotros mismos. Es vagancia personal, vagancia con nosotros mismos. Que uno sea vago con alguien, no llegué, no pude, lo que fuera, pero con uno mismo. Luego llegamos a la iglesia de Esmirna y Dios nos enseñó que en la iglesia de Esmirna hay un perfil de gente sencilla, hijos de Dios, hermanos sencillos que no tienen no hay mayor espaviento. Un grupo sencillo de gente que iba a tener que sufrir, un grupo que el Señor la estaba preparando para soportar tribulación en medio de la pobreza. ¿Qué tipo de pobreza? Seguramente era pobreza económica, porque hace unas comparaciones con el resto de iglesias que sí tienen dinero, que sí tienen recursos. No le da ningún reproche, no le da ningún atributo. Sin embargo les dice, yo estoy con ustedes, no teman, sean fieles hasta la muerte al que venciere. Y aquí está el otro tipo de iglesia, el otro tipo de hermanos. Gente que uno dice, pero ¿cómo? Si es una persona tan linda, tan llena del Señor, ¿cómo le dio cáncer? ¿Cómo se murió? Estaba viendo el lunes pasado, estaba pero rendido, estaba cansado y me quedé dormido y cuando me desperté estaban dando las noticias de 7 días y se cumplieron 10 años o 13 años del accidente de Cinchona, que se fue el bus y cayó el bus con un poco de pensionados de la Universidad Nacional. No sé si alguien vio ese reportaje, pero me llamó la atención que lo primero que cuentan los sobrevivientes, porque se murieron 15 personas, lo primero que cuentan fue que esa mañana se montaron al bus y lo primero que hicieron fue ponerse en manos de Dios y pedirle a Dios que los cuidara y los bendijera.
y que les fuera bien les fuera bien en el viaje. Y el bus tuvo un accidente espantoso, horrible. Se cayó en una curva, ni siquiera dio la curva, cayó de un lado para otro, así, volcado, horrible, espantoso. Entonces la pregunta que todos nos hacemos, ¿Dios no los cuidó? Duro, ¿verdad? Hermanos, estamos en manos de Dios y tenemos que entender que Esmirna representa la iglesia, los hermanos. eh, ¿Quieren que les diga cómo los veo? Voy a decirlo de esta manera. Eh, Donald, Don Joel, que ha estado con nosotros, y Víctor, son como Esmirna. Y Marta, Gladys y Tita Sonia son como Éfeso. Eso es lo que también Dios nos está diciendo. Dentro de nuestras mismas congregaciones nos vamos a encontrar gente que tiene que aprender a entender lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. ¿Me estoy comunicando? Luego viene la iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo el Señor nos hace identificar la gente que le van a todo. Igual cantan, usted los ve, grande es Dios, igual le cantan a lo que sea, la canción que sea, como sea. Hablando de música, hablando de canciones. La iglesia de Pérgamo parece que son los hermanos que no tienen ningún filtro, no filtran nada, todo está bien. Mientras se hable de Dios y la conversación sea de Dios, eso es lo importante. Que la conversación sea una conversación de Jesús, eso es lo bueno, lo importante, hermanos. Así no es. La iglesia de Pérgamo fue una iglesia que amaba al Señor, respetaba el nombre del Señor, no negaba la fe, pero se les metieron doctrinas extrañas y cosas raras, y eso hizo que la gente incurriera en cosas producto de sus creencias. Los hermanos de Pérgamo representan la gente que no tiene ningún filtro, la gente que no tiene ninguna complicado. Hay una recomendación para los hermanos de Pérgamo y es: arrepiéntanse. Si no, el Señor vendrá y peleará con la espada de su boca. Y si ganan y si vencen, Dios los va a seguir alimentando de una u otra manera. La iglesia de Pérgamo representa a la gente que le da igual. Mire, nunca se me olvida una persona que vino aquí un tiempo. Bueno, yo calculo que pudo venir como unos 4 o 5 años. Y yo la veía que apuntaba y tomaba nota y decía y no sé qué y no sé cuánto. Y no sé cómo fue, le regalaron un viaje a la India. Y se fue para la India. Me dijo: pastor, voy para la India, qué bendición, oramos por ella, y se jaló para la India. Cuando la veo en la India metida en un templo haciéndose saumerios y cosas. Y lo pone, y papiores, número 1, primer error: nunca ponga al pastor en su lista de amigos. No lo haga, no. Número 2, no ponga fotos haciendo babosadas. ¿Por qué no volviste? ¿Qué pasa? Muy ocupado. Y pasa todos los fines de semana en un bar nuevo con una birra nueva. O sea, es que nadie dijo que esto iba a ser fácil, hermanos. Nadie dijo que buscar al Señor iba a ser fácil. Nadie dijo que seguir al Señor iba a ser fácil. Nadie. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo donde todo es bonito y agradable, es atractivo.
pero los especialistas coinciden en este momento que estamos exactamente en lo que se llama la sociedad del cansancio. ¿Qué es la sociedad del cansancio? La sociedad del cansancio es que antes se explotaba a la gente y se llevaba a la gente a un punto donde la gente era explotada. Ahora nosotros mismos nos explotamos a nosotros mismos. El exceso de positivismo, el exceso de cosas positivas, el exceso de estímulos nos tiene completa y absolutamente metidos en lo mismo, hermanos. Es complicado. Es complicado. Antes en cada culto, y pregúntele a Ivette que vivió allá por Zabalito, cada culto alguien levantaba la mano. Yo tengo un testimonio de contar y yo contarles que yo bebí guaro, pero usted no dice, yo hice esto y yo hice lo. La gente contaba lo que había dejado de hacer y ahora quería dedicarse al Señor. Lindísimo. Pero el problema ahora no es el guaro, el problema ahora no es la fiesta, el problema ahora somos nosotros mismos. El Dios nuevo es yo. Y ahí, hermano, lo que había antes, acuérdese, o sea, a lo que había antes, ¿qué era? Yo creo que mi mamá trabajaba en el Hospital Calderón Guardia cuando últimamente ya para sus últimos, trabajó como 500 años, de los últimos 150 los trabajó ahí. Mi mamá trabajó desde no sé cuánto, como de 14 años empezó a trabajar y bueno, una cosa impresionante. Y yo me acuerdo que mi mamá le compraba el maquillaje a una compañera a pagos y yo era Maybelline, o no me acuerdo qué marca era porque era finísimo y no sé qué, no sé cuánto. Hermanos, ahora hay N cantidad de maquillaje y de cosas para todo, hermanos, entiéndame, ahora no hay gente fea, hay gente sin plata. ¿Usted me va a entender? Usted podría ser morruca, traducción al castellano es pelo colocho, pero le ensartaban la jupa en el aplanchador con 2 periódicos y le aplanchaban el pelo. Entonces le quedaba morruco como 4 pulgadas de aquí, le quedaba morruco y la coca quemada, pero le quedaba el pelo lacio, papá. Hermanos, yo me acuerdo, yo tuve una novia que tenía como 5 hermanas y eran mayores que ella. Y todas el sábado como a las 7 de la mañana empezaban a hacerse la toga. 800 prensas. Y yo llegaba a marcar y todas con la jupa así, Cuando se soltaban la toga, era el pelo lacio. Unos rulotes de este vuelo y aquí. Ahora todo usted se lo hace en la casa. Y esto es lo que el Señor nos está haciendo entender. Dios no está diciendo, Dios siempre supo que las cosas se iban a complicar. Pero nunca pensamos que la comodidad, vuélvame a ver, nunca pensamos que la comodidad nos fuera a absorber tanto. Llegamos a la iglesia de Tiatira y Tiatira encontramos una iglesia lindísima pero sin doctrina. No hay ninguna enseñanza, no hay doctrina. Pura emoción, puro gloria a Dios, qué lindo, pura oración, puro rezo, muy lindo, pero no hay doctrina. La iglesia de Tiatira se puede reflejar porque casualmente se mete una mujer, una mujer con el espíritu de Jezabel y inventa un poco de cosas y la gente se las cree. Sin embargo, es una iglesia con fe, con servicio, amor, con perseverancia. Pero aparece cualquiera diciendo cualquier cosa. Vieron qué bendición. Van a hacer aquí en San Ramón un congreso de fuego líquido. Ah, bárbaro. ¿Y esa vara qué es? Ah, no, es que necesitamos que usted nos preste la iglesia. Le digo, ah, de verdad, en serio. ¿Y para qué? Porque es que el apóstol, como el qué, ¿viene de dónde? ¿Quién? ¿A qué?
Hermano, pero le dejamos una ofrenda de 800,000 colones. Usted sabe el daño que le causa a una persona hacerla creer que lo que una persona de aquí le esté diciendo sea una profecía y la persona se agarra de esa profecía. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor nos trata como ovejas, porque las ovejas hasta piedras comemos. ¿Me doy a entender? Cuando la oveja muerde, la oveja se manda espinas, frutos, hojas. La oveja es tonta. Por eso es que somos ovejas, porque somos tontos, nos tragamos todo. Aquí estuvo. No sé, ahora hay que orar. Aquí estuvo la semana pasada un famoso profeta, que es medio primo mío, por cierto, aunque ustedes no lo crean. Todo hay en la familia del Señor. ¿De qué puede uno hacer? Hermanos, en serio. Y la gente de cabeza pidiendo y suplicando y como locos esperando la profecía de parte del Señor. Dios les dice, ustedes toleran cualquier cosa. Y les dice, por favor, retengan lo que tienen, salven lo que tienen. Eso es Tiatira. Pasamos a la iglesia de Sardis. Y en la iglesia de Sardis encontramos a los hermanos mezclados con el mundo. La iglesia que se mezcla con el mundo. Eso es Sardis. A Sardis le dice, ustedes están como dormidos. Tienen algunos ahí buena gente, que son buena gente. Federico, Anita, quién sabe cuántos o por qué, lo digo en broma. Tienen un bonito nombre, pero ustedes están muertos. La iglesia de Sardis representa a los hermanos, como decíamos antes, con un pie en el mundo y otro pie en el Señor. Llegamos a la iglesia de Filadelfia y es una iglesia donde se le reconoce el amor por la palabra, donde se le reconoce a la iglesia de Filadelfia. Dice, saben soportar, son hermanos que saben soportar, guardan la palabra y no han negado el nombre del Señor. No tienen ningún atributo ni ningún reproche. Y les dice, sigan adelante, sigan pulseándola con la palabra de Dios para que ninguno tome la corona. Y así llega a ser columna en el templo de Dios. Finalmente, haciendo un repaso casualmente de la semana pasada, estamos con la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea son los hermanos que yo diría los egoístas. La iglesia egoísta. Mucho también de lo que hay hoy, gente que da lo mínimo o no da nada. No estoy hablando de plata, no estoy hablando de plata. Vean, se los voy a decir bien bonito para no caer mal. Todo hijo de Dios, sin excepción, tiene la responsabilidad de compartir el Dios de su salvación con otras personas. ¿Me voy a entender? Ahora se lo voy a decir bien pandereta. Todo hijo de Dios tiene la responsabilidad de ganar la gente para el reino de Dios. Todos. Ninguno de nosotros exime de esto. Y lo mínimo que usted puede hacer, escúcheme, lo mínimo que Jorge, que Olman, que Donald, que Federico puede hacer es orar por una persona. Es lo mínimo. Pero usted está muy ocupado, papi. Usted está muy ocupado. O sea, su mundo es usted. O sea, por ley, Dios espera que todos al menos oremos por alguien. Señor, ten misericordia de mi hermana, de mi tío. Ten misericordia de mi hija. Nuestros hijos no son hijos de Dios porque yo creo en Cristo. ¿Me doy a entender? Sus hijos y mis hijos tienen que ser salvos por medio de entregarle su vida al Señor. No es fácil ver a Paola aquí, a Jonathan aquí,
precio que ha pagado esa señora y el precio que ha pagado esa señora. O los que tienen a sus hijos aquí esta mañana. La iglesia de la Odisea es el reflejo del egoísmo metido en la iglesia, que la gente cree que es rica, que está bien, que todo sale pura vida. No, a mí me está yendo bien, Dios me está bendiciendo, porque el brete, el estudio, todo está saliendo. Pero el Señor le dice, ustedes no sirven ni para aguas termales, ni sirven para refrescar al sediento. Son tibios y dan asco. Dura la iglesia de la Odisea. Vuélvanse celosos, arrepiéntanse. Compren el oro, la salvación, sin dinero, lógicamente. La iglesia de la Odisea es bellísima, pero también nos tiene que desafiar a todos. Entonces sí me están entendiendo que cuando estamos hablando de las 7 iglesias representan las etapas de las iglesias, los tipos de iglesias, pero también representan el corazón de nosotros en nuestros años en la iglesia. Bueno, vamos al capítulo 4. Y el capítulo 4 tiene que mostrarnos 3 cosas: el poder de Dios, la soberanía de Dios y el amor de Dios. Ahora, quiero que tengan la delicadeza de fijarse dónde van a ver el amor de Dios, porque el amor de Dios se ve en todo, pero aquí hay un detalle muy interesante. Dice: después de esto miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta me dijo: sube acá y te mostraré lo que va a suceder. Lo que va a suceder, ¿qué? ¿Qué? Después de esto. ¿Qué es después de esto? ¿De qué? De las iglesias. Primero, el Señor acomoda la iglesia. Lo primero que hace, a ver, desde ahora hasta el capítulo 4, la palabra iglesia se menciona 19 veces. Después del capítulo 4, la palabra iglesia vuelve a aparecer hasta el final del libro de Apocalipsis. ¿Qué es importante aquí? Después de esto miré y vi en el cielo que había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado, que es el Señor, que era como sonido de una trompeta, me dijo: sube acá y te mostraré qué sigue después de acomodar las iglesias. ¿Sí me estoy comunicando? Ok, ¿qué está viendo Juan? Perdónenme con ese Juan, porque el Juan del que estamos hablando más o menos podía tener la edad de dentista. Y ese está así pochotón, ese parece, está guapo, está como de 54, 56. Ok, ahí tenemos a Juan. Se le abren las puertas del cielo y dice el texto: al instante quedé bajo el poder del Espíritu y vi que en el cielo había un trono y que, vean qué cosa más impresionante, y que alguien estaba sentado en él. ¿Por qué no dice Dios? Si usted y yo sabemos, y Juan sabía que era Dios, ¿por qué no dice Dios? Para que evitemos imágenes, para que evitemos figuras, para que evitemos estar haciendo. Lo que Juan más o menos está viendo es esto: el que estaba sentado en el trono, vean la descripción, tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina. Vean el cuidado
que Juan tiene de hacer la descripción. Alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Hermanos, si Juan, estando ahí, se cuidó de decir lo que fuera, porque, hermanos, miren, a uno se le aparece el pato Donald y uno dice, viera la aparición, era un ángel, era una cosa impresionante, tenía un pico así amarillo y era como de blanco con un chalequito de marinero. O sea, sí, yo no sabía, hasta hoy en la mañana, o creo que fue ayer en la tarde, vi que era que ese señor de Guatemala, el famoso de Guatemala, famosísimo, dijo que él había sido transfigurado como Cristo, igual. En serio, y yo, en serio, él había sido transfigurado. Y entonces, hermanos, una pregunta, les estoy leyendo lo que Juan está viviendo y él se cuida de la descripción. Él no se va de buenas a primeras a decir, aquí estoy con tatica, Dios ahora sí, sabes que ya no hay ni que es que Dios mío, qué cosa. No, el que está sentado en el trono tenía aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Cuando yo le meto los datos a la inteligencia artificial me genera una imagen. Pero la imagen que me genera la inteligencia artificial no es la imagen que yo necesito. ¿Por qué? Porque la imagen que Juan está dando no hay rostro. Lo que hay es brillo, luz. Pero noten que hay un trono, alguien, si el apóstol Juan se cuidó de no decir cualquier cosa, ¿cómo es posible? Yo en la casa puedo tener unos 8 libros de gente que dice de todo, cualquier cosa, cualquier símbolo, dicen cualquier cosa. Yo, pero por Dios, ¿por qué afirmarán esto? Qué peligroso. Ese es el jaspe, la cornalina. Es más, el rojo, el brillo, tenía que ser un brillo rojo. Es un tipo de diamante, es lo que llamamos el diamante. Alrededor del trono había 24 tronos y en ellos estaban sentados 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con sendas coronas de oro en la cabeza. Ahí están. Foto. Hay más de 24 ahí. Juan vio algo parecido a esto, hermanos. Juan vio algo parecido a ese trono de esa persona y 24 ancianos con coronas, vestidos de blanco. Siguiente versículo. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Regresamos otra vez a la imagen del trono y ahí están las lámparas, otra vez el trono y nuevamente una imagen. Noten que la imagen sigue teniendo cara. Y usted y yo sabemos que es Dios. Pero fíjense que el Espíritu Santo no deja que Juan diga esto. Noten la forma en que el Espíritu Santo cuida la manera en que nosotros vamos a ver estas cosas. Verso 6. Delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio semejante al cristal. Y en el centro alrededor del trono había 4 seres vivientes que tenían ojos por delante y por detrás. Nuevamente el trono, nuevamente la persona sentada ahí con el piso como una especie de mar, como una especie de agua que reflejaba todo. Es una idea de la imagen. El primer ser viviente parecía un león, el segundo parecía un becerro, el rostro del tercero era semejante al del hombre y el cuarto parecía un águila en vuelo. Hasta ahí vamos bien, pero el asunto es raro, porque dice parecía un león, dice el otro parecía un becerro, el otro parecía un hombre y el otro parecía un águila. Cada uno tenía ojos hasta en las alas
Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba lleno de ojos por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Noten que quien le está diciendo a Juan quién es el que está sentado en el trono, son ellos, los seres. Cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos. Vean, a mí esto de la acción de gracias en el cielo me voló la cabeza, hermanos. Noten, véanlo. Dice: cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias. Wow. Al que estaba sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante de él y lo adoraban. Y mientras ponían sus coronas delante del trono del que vive por los siglos de los siglos, decían, último versículo: digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ok, yo creo que más allá de la lectura, la responsabilidad de nosotros es entender lo que aquí está pasando. Verso 11: digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Aquí hay adoración, y eso es lo que tenemos que entender. Verso 10: se postraban delante de él y lo adoraban, mientras ponían sus coronas delante del trono del que vive por los siglos de los siglos. Verso 9: daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos. Si ustedes me preguntan a mí qué tenemos que entender del capítulo 4 de Apocalipsis: la majestad de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios y la adoración. Y esto es suficiente. Pero claro, obviamente yo sé que ustedes están diciendo: hey, pero entonces, vamos a desarmémoslo. Dice: después de esto hay un cambio de escenario, se da la visión celestial, puerta abierta. La puerta nos refleja que empieza una nueva etapa de las visiones del Apocalipsis. La voz de trompeta es la misma voz de Cristo. Sube acá la invitación para revelar el futuro. Ahí vamos en el versículo 4, el capítulo 4, verso 1. Versículos 2 al 3. Dice Juan que es tomado en el Espíritu. Es una experiencia de Juan personal. El trono del cielo, el trono como centro de la visión celestial, está viendo lo que es. Y aquí yo necesito que usted me entienda una cosa. Lo maravilloso de Juan, al abrir la puerta, al pasar, Juan está viendo que el mundo, que el cosmos tiene un orden. Y el Señor está sentado en el trono, diciendo: yo tengo el control de todo, yo soy el Dios de todo, yo sé lo que está sucediendo, a mí no se me va nada. O sea, lo que tiene que causarte, amado hermano, una emoción única, es darte cuenta que el Señor está sentado en su trono, el Rey está en su palacio. Hay una descripción del Padre: jaspe, cornalina, santidad, justicia y pureza. El arco iris, ponerle un arco iris a una imagen ahora, qué complicado, por Dios. El arco iris alrededor del trono, obviamente el compromiso, el pacto del Señor, la fidelidad del Señor, y lógicamente
lo más bello del arco iris no solamente es el pacto, es el momento en que las aguas bajan y el arco iris aparece. El Señor dice: ya pasó el diluvio, esto está en paz. Aquí, capítulo 4, verso 4. 24 tronos alrededor del trono principal, vestidos de ropas blancas. Si es gente vestida de ropa blanca, es muy probable que esté hablando de gente que haya sido redimida. Es muy probable, escúcheme, dije es muy probable. Coronas de oro. Las coronas en el cielo se ganan. Van a ver que los seres que aparecen con diademas, dice diademas. La corona es un premio en el cielo. Entonces, ¿quiénes son esos 24 ancianos? Y vean, hermanos amados, queridos hermanos, John MacArthur, Bill, La Cueva, no están de acuerdo. Algunos dicen que son los 24 escritores del Antiguo Testamento. Algunos dicen que son los 12 patriarcas más los 12 apóstoles. Pero si son los 12 patriarcas más los 12 apóstoles, de uno que está ahí sentado en vez de Juan. Le está quitando la chamba a Juan, porque Juan está contando el cuento. Y son 24. Cuente. Y Juan era el 12, era el último. ¿Y ese brother quién es? Opita, ¿usted cómo es el asunto? 12 patriarcas, 12 apóstoles. No se sabe. Dicen que son que ellos representan las 24 letras del alfabeto hebreo. Las 24 órdenes al servicio del templo establecidas por David. David establece el orden de servicio de los sacerdotes. 24 órdenes. 2 representantes por cada tribu. 24 ángeles. Una pregunta, amados hermanos. Yo crecí desde 1975 entendiendo que los 24 ancianos eran los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Pero no necesariamente hay respaldo bíblico para eso. ¿Quiénes son? No se sabe. ¿Sabe qué es lo importante? No es quiénes son, sino qué están haciendo. Adorando a Dios. O sea, yo necesito que usted le quite, quitémosle el morbo Apocalipsis para poder obtener la belleza de lo que nos quiere transmitir el texto. Sería genial, porque vamos a darnos cuenta de algunas cosas que sí podríamos entenderlas, pero no se sabe. Miren, decir que son los 24 escritores del Antiguo Testamento tiene un argumento buenísimo detrás. ¿Quiénes son? No se preocupe. Lo importante es qué están haciendo. Versículo 5. Manifestaciones de poder divino. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Relámpagos y truenos. La presencia completa del Espíritu Santo. Verso 6. Mar de vidrio delante del trono, semejante al cristal. Podría representar pureza, santidad, lógicamente la separación de las cosas. Algo diferente. Verso 6, segunda parte. Aquí viene lo otro. Alrededor del trono hay 4 seres vivientes. Uno con una cabeza de león. León siempre va a representar realeza, ¿cierto? León representa realeza. Pero también les voy a contar una cosa. El Evangelio de Mateo enseña y muestra al Señor Jesús como el león de la tribu de Judá, como rey. La representación es del león. Dicen también los especialistas que eso refleja
el rey de las bestias. Todo lo que Dios creó lo está adorando. Simplemente es eso, lo cual tiene mucha lógica. El becerro. ¿Qué representa el becerro? Sacrificio. ¿Cómo presenta el apóstol, cómo presenta Marcos, que no era apóstol? ¿Cómo presenta Marcos a Cristo? Como siervo sufriente. Siguiente criatura, forma de hombre. Podría representar la inteligencia, pero Lucas presenta a Cristo como humano, como una persona, como el Dios hombre que es, como el hombre Dios que es. Águila, soberanía. El Evangelio de Juan presenta a Dios exactamente Cristo como Dios. Hermanos, ¿qué son esos 4 seres vivientes? Hay solamente 2 cosas que se pueden saber de estos 4 seres vivientes, que tienen ojos en todas partes, por detrás y por delante y hasta en las alas, que tienen 6 alas, lo cual las alas siempre van a hablar de rapidez y los ojos de sabiduría. Eso es todo lo que se puede saber. ¿Por qué esos animales así? ¿Por qué esos seres vivientes así? No hay forma de saberlo. Sin embargo, noten que podemos asociarlos con algunas cosas. Lo más importante, ¿qué es importante? ¿Qué estaban haciendo los ancianos? Adorando al Señor. ¿Qué hacen las bestias? Adorando al Señor. Hay una alabanza continua: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Y termina el verso 11, del 9 al 11, con un acto de adoración. Los ancianos se postran y arrojan sus coronas, y una declaración constante: Dios es digno de gloria, honor, poder por el ser creador. Este es el capítulo 9. Ahora, ¿cuál es la importancia del capítulo 4 de Apocalipsis? Es un capítulo de 11 versículos, que durante todo el libro vamos a ver el trono. Y acuérdense que en el trono van a estar siempre los seres vivientes, van a estar los 24 ancianos, van a estar el mar de cristal, el arco iris, siempre. Pero lo más importante, ¿qué está pasando en este momento en el trono de Dios? Alabanza, adoración y acción de gracias. Yo quisiera decirle las cosas que me dijeron a mí, que lo vamos a ver cuando veamos los caballos. El león representa cuando Hitler, y entonces el becerro significa cuando el pueblo de Israel fue, y qué bueno. En fin, uno podría encontrarle muchas cosas, pero por descarte, porque alguien una vez me dijo: hermano, usted no tiene por qué investigar, usted tiene que orar y leer la Biblia, y lo que el Señor le ponga en su corazón, usted tiene que darse a la iglesia. Le digo: está loco, está loco. La palabra de Dios hay que escudriñarla, y esto es serio. Y lo más complejo, ¿saben qué es? Que los hermanos de las 7 iglesias, que fueron quienes recibieron esta revelación, sabían y entendían qué es lo que Juan les estaba enseñando. ¿Por qué? Porque la visión del trono está en Ezequiel, está en Daniel y está en Zacarías. Ya lo vamos a ver. Si esto es verdad, si alguien más vio ese trono, tiene que contar el mismo cuento. Porque ahí dice aquel otro que dijo que andaba en el cielo. No recuerdo, no importa, mejor que no me acuerdo el nombre. Dice que andaba en el cielo y que un ángel lo invitó a tomar café. Hermanos, pero es que ustedes saben qué es lo que me llama a mí la atención de este montón de gente que inventa estas cosas. No es que las inventen, es que haya gente que los siga, y gente que oyendo esas cosas le caigan las babas oyendo esto, y no se le caigan las babas cuando la palabra de Dios dice
que en el cielo dan gracias. ¿Usted entiende lo que es que en el cielo los que están alrededor del Señor lo adoran y lo alaban, pero también le dan gracias? Wow. Algo no hemos entendido, al menos yo. Señor bendito, te doy gracias por este capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, porque esta mañana podemos entender algo muy sencillo. Estás en control de todo, Señor. Lo que nosotros conocemos es una parte apenas. Y lo tercero es, adorar es un privilegio y un misterio poderosísimo. Gracias, Señor.